eso, a lo que yo entiendo, puede haber dado un sangrado muy importante. En ese momento el endoscopista tiene que tratar de coagular, y cuando trata de coagular, capaz esa área pudo haber producido la lesión, que es de lo que se está hablando de perforaciones, porque muchas veces con un sangrado tampoco se puede ver nada. Ya cuando el doctor sabe, cuando se llena de sangre, el tubo digestivo no se puede ver, entonces uno trata de coagular, pero también si coagula de más puede perforar con el mismo aparato. La diferencia, Chiche, ayer lo que se hace en la autopsia primera se llama macroscópica, lo que se ve a simple vista, y lo que trascendió es que encontraron estas perforaciones. El estudio histopatológico, yo te saco un pedacito a una biopsia, lo miro al microscopio y ¿qué veo? Si la mucosa estaba rota por el ácido del jugo clorhídrico del estómago, con lo cual la lesión sería previa, o estaba rota por desgarro por el endoscopio. Eso va a decir si fue una mala maniobra médica o si la patología... O sea, ¿pero se puede saber eso? Sí, se va a saber, Chiche. En 10 días lo vamos a saber. Pero hay que esperar los estudios histopatológicos del esófago y del estómago, ¿sí? Y también falta los resultados toxicológicos que van a medir la medicación que recibió, la cantidad de inducción anestésica, para descartar que aparente... Viste que al principio se decía que era un problema de la anestesia. Primero, no lleva anestesia, es inducción. Parecería que es más una complicación de la endoscopía. Pero hay un dato importante. El cuadro que ella tenía de edema del páncreas y del duodeno, la primera porción, podría ser que le haya complicado el estómago y el esófago. Por eso es tan importante la prueba de microscopía, que va a determinar si la lesión era por ácido, te quemaste, o si la lesión es por traumatismo, que te lo rompí. Yo pregunto lo siguiente, ¿había manera de saber eso? Si vos tenés un paciente que viene con un cuadro agudo de esas características, ¿no? Dolor abdominal, qué sé yo, y aparentemente le hace tomografía y determina que había una inflamación del duodeno y del páncreas, ¿entran con la endoscopía sin averiguar nada? No, el procedimiento estuvo bien, le hicieron una resonancia, le hicieron una tomografía, me imagino que le habrán hecho un examen clínico, le chequearon antes de hacer la endoscopía un electrocardiograma, le deben haber hecho un laboratorio de sangre también, lo vio un cardiólogo y la indicación. ¿Por qué? Yo con la endoscopía, Chiche, puedo ver por dentro y puedo encontrar si tiene una úlcera, una gastritis, si tiene tapado alguna cosa. Era muy importante para el diagnóstico hacer una endoscopía, que hay que decir una cosa importante, se hacen miles de endoscopías altas por día. Eso ya lo sé, lo que pasa es que digo, a ver, obviamente la noticia surge cuando falla una endoscopía, digo, si no, es rutina. Lo que digo, cuando vos entras a una zona tan compleja, donde si entras a ciegas y puede tener el riesgo digo, ¿se entra igual? ¿No se hace alguna maniobra previa? No, se entra muy despacio. Acá tenemos, por eso digo que faltan piezas del rompecabezas. Tenemos la palabra a través del abogado del anestesista. No tenemos datos del endoscopista ni ninguna versión del endoscopista. Porque cuando se hace en el estudio hay solo dos personas, el anestesista y el endoscopista. Cuando el paro no lo pudieron sacar y la situación de Débora se complicó de tal magnitud que entra en paro cardiorrespiratorio, se llamó al sistema de emergencias y vinieron después. Falta la versión del endoscopista. Él podría decir, entré despacio, vi una hemorragia, vi un sangrado, vi la mucosa. Lo que pasa que, más desde el punto de vista jurídico, ¿sí? A lo que yo entiendo, que hay una causa penal, va a haber una investigación, con la cual la fiscal, para nuestro estudio, está haciendo un excelente trabajo, eficaz y rápido. Mismo el abogado del anestesista lo dijo bien, o sea, ya hizo el secuestro de la historia clínica para tener toda la información que dice el doctor, hizo hacer inmediatamente la autopsia macroscópica para poder tener información, porque en criminología se sabe que el cuerpo habla, y ahora lo que falta es que la fiscal, que obviamente ha caratulado esta causa como homicidio culposo, que en realidad es lo más grave que puede haber dentro de la medicina, o sea, que pongan a un médico, a un profesional en las condiciones de caratularlo como homicidio culposo, quiere decir que no tuvo intención, pero a prima facie, con lo que tiene la fiscal, está entendiendo que puede haber un homicidio culposo. La primera versión que yo tenía, por lo menos, era la siguiente, que ella venía con un problema cardíaco encubierto por el dolor abdominal. Eso está descartado. Mirá, Chiche, yo tuve la misma versión que vos. Sí. Después llegaron 3 versiones más. No sé si esa versión, voy a decir algo difícil,
No sé si esa primera versión que circuló era para cubrir al cuerpo médico, porque si algo viene previo del corazón del paciente. Es cierto, y esto es importante saberlo, el corazón se apoya sobre el diafragma, para que me pongo así para que lo puedan tomar los chicos. No hay ninguna... Ahí sí te lo están tomando la cámara. Ahí está. Y entonces, si el corazón se infarta esta arteria que apoya sobre el diafragma, da un dolor abdominal. El infarto de la cara diafragmática del corazón, te duele la panza, traducido fácil. Entonces podría ser como tenía un dolor abdominal. Estaría descartado por esta inflamación del páncreas y del duodeno. Ahora podría estar cursando los dos cuadros. Por eso es tan importante la autopsia y los resultados que se van a dar. Ahora, cuando vos referís esto, ¿no? Digo, porque las versiones que había es que aparentemente, más allá de este dolor específico que refería, decía que no tenía una salud muy buena. Es versión también, que tenía problemas de salud aparentemente. No sé si esto es un problema corriente o a lo mejor es un problema grave, digo, no sé. O sea, la verdad se va a saber a partir de, como dice el doctor, dentro de días con los estudios. Después versiones va a haber miles. Claro. O sea, a lo que yo voy en la experiencia... Pero digo, a cualquier persona puede en tener la experiencia es que de, es una persona que se internó en una clínica de primer nivel, en donde teóricamente se le tienen que hacer todos los estudios previos. Entonces, yo de repente no pensaría en un infarto, porque tendría que salir en el electrocardiograma. Escuchame lo que te pregunto. Sí. ¿Para cualquier persona le puede pasar eso, tener un edema de páncreas? ¿O no, tener que tener una condición previa? No, hay un cuadro que también es pancreatitis, que puede dar la inflamación del páncreas y tendría que haber dado valores elevados de amilasa. Por eso digo que hay un complemento que es en algo muy importante, que va a ser el estudio de la historia clínica que tienen que tener los peritos conjuntamente con la autopsia. O sea, hay que ver qué resultados, hay que ver si tenía un hematocrito bajo, que podría estar hablando de un sangrado interno. Hay que ver qué dice la historia clínica, que cómo ingresó, cuál era el cuadro de ingreso, porque estamos hablando de una paciente que ingresó un día y la endoscopía se hizo a las 24 horas. O sea, no entiendo que sea una paciente que haya ingresado con un abdomen agudo grave que se tuvo que haber resuelto en las primeras horas. A lo mejor venía con el abdomen agudo grave y no se dieron cuenta. Oh, bueno. Por eso es importante. Hay que decir que la actitud del juez de secuestrar, allanar la clínica, secuestrar la historia clínica. Eso es rutina. Sí, pero lo hizo muy rápido, Chiche, con lo cual no se puede modificar. Lo que estaba. Secuestró la historia clínica, el libro de guardia y el report de enfermería. Con lo cual tenemos la foto de cómo ingresó, qué se le hizo, qué valores tenía y por qué tiene la indicación de estos estudios. Por eso te digo que es un rompecabezas, que nos faltan algunas piezas que se van a ir aclarando, porque a todos nos sorprendió esta muerte tan insólita. La verdad que es infrecuente, y quiero decir que la endoscopía para la gente diagnostica, salva vidas. Miles de argentinos se hacen endoscopía, uno se ha hecho endoscopía, me imagino que vos también, y la verdad que es un procedimiento muy seguro. Tenemos que saber qué pasó para tranquilizarnos, y también la familia necesita una respuesta de esta... Tranquilizarnos nosotros no vamos a tranquilizar, el tema es que se murió. Se murió. Digo, obviamente me imagino que la familia, más allá del dolor y todo, que debe ser insoportable, una mujer de 50 años, joven, vital, con un entrenamiento, bueno, una chica que hasta subió la Concagua, o sea que tenía buena salud. Se la veía muy saludable, y toda la gente que trabajaba con ella. Hizo una campaña, sí. Se la bancó piola, una campaña es un esfuerzo muy grande. Por eso sorprendió a todos que se muriera en un procedimiento de rutina de diagnóstico. ¿Sí? ¿Por qué trajiste dos balones, dos globos? Porque hay dos pulmones y te querían mostrar, y cuando uno se colapsa en el tórax, acá están los dos, comprime... ¿Pero colapsó el pulmón? Colapsó. La falla para que ella deje de respirar es tiene que haber sido el pulmón. Porque el oxímetro, cuando uno hace una inducción, no te ponen un respirador, te controlan la tensión arterial, está el anestesista, te toma la presión, y con el oxímetro medimos cómo oxigenan los tejidos. Si empieza a bajar la oxigenación, que fue lo que dijo el anestesista, eso claramente hubo un problema pulmonar. Hoy que trascendió que se perforó el esófago, presumimos que tuvo un neumotórax o un hemotórax, y eso le dio un cuadro que fue finalmente irreversible y le produjo... Ahora, el esófago, ¿por qué se puede perforar? Porque con el endoscopio lo pinchaste. Es muy raro, que antiguamente los endoscopios eran rígidos como una lapicera, hoy son flexibles como una goma. Sí. Por lo tanto es raro. Se pueden perforar porque tenés varices, se pueden perforar porque el estómago tiene un reflujo ácido y lo quema,
lo disgrega, ¿sí? O por algunas patologías específicas como divertículos u otras patologías. Hay consecuencias. Un vómito incoercible, alguien que vomita, se puede romper, se puede desgarrar el esófago, cosa que ella no tenía. Por eso llama la atención. ¿En cuánto tiempo se desencadena la crisis? En segundo me dijiste. Acá el dato que tenemos concreto del abogado anestesista es la doctora que dice que a los 5 minutos de empezado el cuadro... ¿En cuánto tiempo? Está bien, pero digo, una vez que vos empezaste la endoscopía, está todo bien, muchachos, está todo bien, sí, entramos, y de pronto arranca un problema, ¿sí? No hay ninguna otra solución para ese problema. Digo, no podía haber hecho una traqueotomía, ¿se puede hacer una maniobra de emergencia para salvar la situación? Que a lo mejor no se hizo. Chiche, te voy a decir dos cosas. Si se produce un neumotórax, que es esto que te mostré, que un pulmón se colapsó, vos pones un catéter, respandís el pulmón y puede volver a respirar. Sí. Si no haces eso, el corazón queda colapsado y no puede latir, porque impide el retorno venoso. Eso lo diagnosticás auscultando los pulmones. Ves si entra o no entra aire. Sí. No sabemos bien qué pasó. Cuando alguien tiene un neumotórax, yo conozco mucha gente que ha tenido, le ponemos una sonda y se reexpande. Digo, pero no había otra solución. Por eso... Estando en un quirófano, porque es un quirófano, Sí. limitado supongo, porque para los tratamientos endoscópicos no creo que sean Es quirófanos un diagnóstico simple y un de tratamiento... alta complejidad. No Pero creo. sí tenés todo el equipo de reanimación, por eso está siempre el anestesista, y me imagino que tendrán, como en todos los lugares, un desfibrilador, una mesa de anestesia, una mesa de paro. Me imagino que todo eso en el lugar estaba, lo desconozco, pero me imagino habitualmente está. No hay manera de pararlo eso, cuando arranca ese proceso no hay manera de pararlo. Si se no podés hacer una traqueotomía desde la ignorancia, lo digo, no podés hacer algo para salvar Si fue un neumotórax, si punzaras el lado del neumotórax podrías extraer el aire y el pulmón se vuelve a reexpandir, como un globo que se vuelve a inflar. Sí. Si es que fue un neumotórax, si fue un hemotórax, se llenó de sangre, mucho más complejo, y el cuadro... Recordemos siempre que el cerebro muere a los 5 minutos o 7 que dejó de tener oxígeno. Entonces, lo que hay dice... muchas personas que durante un proceso de anestesia o cualquier proceso quirúrgico deja de tener oxígeno, pero digamos los 2 minutos lo recupera, ¿no? Sí. Por eso es que, desde el punto de vista jurídico, cuando analizamos casos, si hay mala praxis o no, nosotros tenemos que ver estos parámetros, o sea, qué se hizo, cómo se hizo, qué fue lo que pasó. Es razonable, o sea, lo que yo pregunto. Obviamente, o sea, todas las versiones son lógicas, o sea, está la versión que va a decir, o sea, la medicina no es una ciencia exacta, son cosas que pueden pasar, es poco frecuente, pero si pasó para esta señora es el 100%. O sea, si hubo un daño mecánico producto de una mala técnica, que no lo estoy diciendo que es una de las versiones, así como hay versiones de los médicos defensivas acerca de un montón de cosas, nosotros estaríamos en condiciones de decir que se puede investigar por una mala práctica. Por favor, El también doctor. que venga. Bueno. Director, voy a poner una persona ahí. Vamos. A ver si está bien. Lo pongo ahí, no hay problema. ¿Cómo? No te Pasa, entendí, pasa. pero no importa. Bueno, ahora vamos a poner. El doctor Lizano también es médico. Ahí, por favor. Vamos, yo te lo llevo. Ayúdenos, doctor. Allá. ¿Estabas escuchando vos, doctor? Sí, atentamente lo que decían los Vos médicos. sos especialista también en el tema mala praxis. Sí, tenemos la verdad que varias malas praxis y la verdad que lo que explicaban recién los doctores y lo que la parte jurídica también que decía el doctor, realmente se ha actuado en lo jurídico, se ha actuado rápido, se ha actuado bien, se ha secuestrado los libros, o sea, por parte de lo que es la instrucción de lo que es el sumario, se ha actuado de la mejor manera. Y por otro lado, en la parte médica, darle confianza a la familia porque realmente los profesionales que trabajaron en la autopsia... Pero a confianza doctor... de que van a saber la verdad. Sí, porque nos ha tocado casos, en el caso, he venido a hablar con vos, Chichi, que en el caso de Gabriela Trenchi, con el tema de Lotoki, estaba el doctor Mario Ginesín, que es el decano del cuerpo médico forense, es un médico que se la ha jugado en su momento cuando tuvo que dar las definiciones, o sea, ha llegado a dar todas las resoluciones y lo que nos ha ayudado a llegar a donde estamos ahora en un juicio oral. Y está el doctor Cohen, que es del cuerpo... El que hizo la autopsia. El que hizo la autopsia, dirigió Cohen. que me ha tocado en el caso del avión, cuando cayeron el avión que desapareció en el Delta, bueno, lo vi trabajar el doctor Cohen casi 24 horas y sé la forma que trabaja y la seriedad que tienen esos profesionales.
Está bien, o sea, vos decís que es muy difícil que no se sepa lo que pasó. Se va a saber, Se va a Chiche, saber. sin duda, Se va a saber. La Sin familia duda. tiene que tener tranquilidad porque se va a saber. sin duda. Tranquilidad no tiene porque No, su pero- familia no Débora van a se tener. murió, ¿no? Pero bueno. Saber qué pasó también da tranquilidad, porque lo inesperado y lo abrupto es lo que a todos nos dejó con una congoja. Ahora pregunto, si todo eso que dicen ustedes se confirma, no hay mala praxis. Si la lesión sería anterior y la maniobra del endoscopio produjo la ruptura de lo que ya estaba, abrió una herida que ya estaba, no sería mala praxis. Pero vos decís que se puede saber si había una Se va a herida saber, previa. Chiche, porque te lo hago fácil. Si algo vos tenés algo que está roto, gastado, con ácido, una tela, la abrís, está despedazada. El tejido, si está quemado con el ácido clorhídrico del estómago, está roto. En el tejido, cuando vos lo ves con el microscopio, lo ves. Si fue traumático, quiere decir que el endoscopio fue el que desmembró. ¿Eso se puede saber? Se puede saber, Chiche. Se va a Eso- saber. eso se Con termina. certeza. Se sabe con certeza. O sea, eso no va Con no va- certeza se sí, sabe. no va a haber duda. No va a haber respecto duda. de eso. Porque yo puedo argumentar que se rompió porque estaba roto y no tengo nada que ver. Por eso es importante el antes, como decía, tener un resultado de laboratorio de 24 horas antes para saber en qué estado estaba la paciente. El durante, con el secuestro de los libros de guardia, el libro de cirugía, donde consta la medicación, hasta los guantes que se usaron, se dejan anotados en los libros. Ahora yo pregunto lo siguiente, ¿no? Porque digo, hay una cuestión que tiene que ver con el dolor moviliza también ciertas cosas. Digo, la gente quiere tener culpables. Tengo la sensación de que cuando, a menos que cuando pasa el dolor, que sea los primeros momentos, supongo que debe haber una cuestión que tiene. Digo, pero me parece que la gente lo que quiere es culpable. Chiche, yo quiere lo que, llegar a la verdad. no, yo Quiere lo que llegar a creo la verdad. que es lo siguiente, o sea, lo que habíamos hablado antes. Yo creo que la muerte, ¿sí?, es un miedo que tenemos todos, o sea, y hay muerte natural que no causa dolor a la familia, porque es una muerte, por ejemplo, cuando una persona muere muy anciana o cuando una persona muere por una enfermedad. Pero ahora bien, cuando una persona muere y crea dudas sobre esa muerte, que se llama muerte dudosa, ¿sí?, es una angustia peor para la familia. Entonces, por eso es que creo que hay que hacer todo esto, o sea, no hacer nosotros, hacer lo que está haciendo la parte de derecho penal, de la investigación de la fiscal, porque la familia necesita saber, necesita tener la tranquilidad de si hubo una lesión producto para producir una mala praxis o si hubo una lesión preexistente y la muerte tenía que ser. No me entendés la pregunta. La familia ¿quiere culpables o quiere la verdad? La familia quiere la verdad. El marido se presentó ante la comisaría y puso muerte dudosa. Él no inculpó a nadie. Dice, esta muerte no nos cierra. La explicación que nos dio el sanatorio... Pero vos me entendés lo que te Sí, estoy sí, preguntando. sí, sí. Yo puedo querer, algunos pueden querer plata, Sí. no es el caso, algunos pueden querer sin duda, venganza. tal cual, Pues Chiche. digo, la gente que tiene cosas, la muerte moviliza cosas raras. Que va el sentimiento de cada persona en particular. Creo que en este caso lo que quieren es saber qué fue lo que ocurrió con su ser querido, que ingresó en un estado con un cuadro que en un principio no sería un cuadro que podría verse de ninguna manera complicado De esa magnitud. y terminó con un óbito. Sí, yo creo que como hay dos ramas del derecho, que es el derecho penal y el derecho civil, la gente cuando hace una denuncia penal y tiene el derecho penal lo que busca es justicia. Busca que la justicia le diga lo que es la verdad. En cambio, cuando hace el civil, busca un resarcimiento económico por el daño, que en este momento... Pero primero ni hay que siquiera- resolver claro, el penal. No por se eso puede le ir al digo, en este civil momento directo. ni es necesario hablarlo porque estamos con el derecho penal, pero yo creo que todo familiar lo que busca es justicia. O sea, yo siempre cuando tomo un caso me pongo en el lugar si me hubiera pasado a mí. Ahora, yo vuelvo a insistir con este tema que es lo que me parece. Digo, ¿existe la posibilidad de que alguien se haya equivocado además de la endoscopía? Porque cuando vos me decís que ingresó el lunes y la internan en terapia intermedia es con monitoreo. Sí, porque el cuadro que representaba a ella tenía un dolor muy agudo, le Pero dolía... no es que la dejaron en una habitación No. común. No, Digo, no estaba en una sala de hotelería, estaba en terapia intermedia. O sea sí, que había porque algo. el dolor estaba mal, era grave, este trascendido que yo te digo, que la resonancia magnética marcó un edema del páncreas, una pancreatitis es una enfermedad mortal, es un cuadro muy grave. Acá no decimos que había una pancreatitis, decimos que ¿En había... cuánto tiempo se sabe si hizo una pancreatitis? Hay que ver el laboratorio y hay que ver los síntomas. Podría tener, digo una posibilidad, podría tener una pancreatitis en curso,
¿sí? Y por eso está bien indicada la endoscopía, porque podría ser, esto no quiero embarullar a la gente, el hígado y el páncreas desembocan por un sistema de cañerías, para decirlo fácil, y a veces un cálculo lo obstruye y eso da una pancreatitis, porque hay un dato que trascendió que las enzimas del hígado están elevadas, entonces está indicado hacer una endoscopía para ver si encuentran el cálculo que lo resolverían. Por eso es importante esto, saber que la endoscopía estuvo bien indicada. No sabemos en el medio qué pasó, por eso te dije que nos faltaban algunas piezas del rompecabezas, que en unos días se va a develar, Chiche. Aparte está garantizado desde la justicia, es la primera vez que hay tantos peritos y eso garantiza que no se cambió nada y que nada se va a ocultar, que lo que hayan encontrado es lo que está, porque estaban representadas todas las partes interesadas. ¿Y La las clínica, partes interesadas? ¿El sanatorio? estaba el sanatorio que mandó un perito, la familia puso 2, la anestesista puso 2, el cuerpo médico forense, que fue el que hizo la autopsia, el doctor Cohen, 1 más, eran 2, estuvo presente el ¿Y el director... endoscopista no presentó Creo que era abogado? Teresa, no. puede ser, que estuvo ¿Eh? Teresa creo que también estuvo en... No, lo Sí. que pasa... Lo que pasa que para poder presentar peritos, por eso yo digo, o sea, una de las cosas que nosotros habíamos dicho es que hay, para que la gente entienda que está mal decir que el anestesista se autoimputó. O sea, eso es un error que no existe. O sea, lo único que hizo es, el abogado presentó al anestesista para poder tener la posibilidad de presentar peritos en la pericia, pero el anestesista no se ni autoincriminó, ni se autoimputó, ni nada. Se presentó para poder tener peritos en la... Claro, en se la- puso en a la disposición de la Se puso justicia. a disposición, nada más. O sea, no siendo culpable de nada. Es una posibilidad por lo cual ella al presentarse pudo haber 2 peritos de parte de ella en la autopsia. Hay un dato importante del anestesista, Chiche, porque al principio se hablaba como que fue una mala anestesia. Primero ya explicamos que no fue una anestesia y ahora quedó Una demostrado que no fue por un problema anestésico, que el anestesista, que tiene 35 años de experiencia, cumplió el protocolo de la inducción anestésica típica para este caso de la endoscopía digestiva alta. Por eso es importante saber este dato, ¿sí? Qué bárbaro, ¿no? Ahora, la única duda es si se pudo haber hecho algo. Vos me decís que en ese tiempo no hay muchas cosas para hacer. Sí, si vos haces un diagnóstico rápido, Pero primero si- tenemos que saber qué si pasó. yo digo, para entender definitivamente, y los libero porque, digo, a lo mejor uno reitera la pregunta, pero lo que quiero saber es lo siguiente. Vamos a suponer que todo eso se haya dado, ¿sí? Todo eso se dio, todo eso que dicen ustedes se dio. Pero, chicos, ¿me pueden sacar la cámara de perfil? Yo ya no entiendo cómo hacer con esto, no puedo entender al director. Y bueno, está bien, entonces vamos a la mesa grande, yo no tengo problema, si no lo podemos hacer acá, busquemos la cámara de cosas y vamos a la mesa grande. Pero no, me cansa verme de perfil. Perdonen, es un tema de que estamos estrenando la mesa y no tenemos las cámaras adecuadas. Yo lo que digo es, lo que va a generar, a mi entender, el conflicto, el único conflicto que yo veo es, si en el momento que se presenta el cuadro hay 5 maniobras que yo podía hacer y no la hice. Cuando ¿Sabes? se- Porque cuando vos me decís, bueno, se punza el pulmón, ok, dale, se punza el pulmón, qué sé yo, no sé, se hace una Sí. traqueotomía, digo, algo que se pudo haber hecho, vos me decís que no hay nada. No, yo lo que digo es, una vez que sepamos qué pasó, esto es con el diario del lunes, vamos a decir qué se podía haber hecho. Primero nos falta saber cuál fue el episodio que generó el paro cardíaco que fue irreversible. Sí. Y ahí sabremos si alguna maniobra se hizo bien o si alguna maniobra se hizo mal, Chiche, si faltó algo. ¿Sí? Porque digamos, cuando encontremos la causa, si hubo un neumotórax... ¿Vos pensás que se hizo todo bien ahí? Hasta que no se tengan Hay que analizar, o sea, lo que tenemos son informaciones parciales acerca de que a mí me resulta muy Pero extraño. coincidís en que hay- puede haber una duda si se hizo todo lo necesario. Por eso le digo, o sea, la duda va a existir y por algo está caracterizado como homicidio culposo. Ahora hay que dejar Ahora, en la trabajar a la estadística, justicia. cuando pasa una cosa parecida, ¿todo el mundo se muere? La mortalidad por perforación de esófago está en el 40%. Eso dice la O sea, si se estadística. perfora el estómago, 4 de cada 10 se mueren. Sí, yo revisé la información científica médica, ¿sí? De trabajos de gente que se especializa en eso, por eso sé los porcentajes y la mortalidad es el 40%. Si hay perforación, 4 de cada 10 se mueren. Sí, Chiche. Lo que pasa es que la perforación es tan infrecuente que la cantidad es muy baja, pero da el 40% de mortalidad si se perfora el esófago. Porque es una cuestión grave. por Paula, la anatomía. ¿podemos vender? Chica, ayúdame un poquito, por favor, que tengo que ir para la mesa. Doctores, muchísimas gracias. Gracias. La verdad, muy interesante. Digo,
Igual va a seguir ¿Cómo? va a seguir para seguir hablando de este tema. ¿Por qué? ¿Qué falta? No, cuando aparezcan los cuando resultados de la aparezca la autopsia, no, claro. la conclusión Lo que pasa de la es que ahora autopsia. tenemos eso, nada No, más. sí, Sí, que a mí terminado. me pareció importante porque si no la gente no se ubica a traer las maquetas de la escuela, de la fundación, para poder determinar, porque si no hablamos qué es el esófago, cómo se hace una endoscopía, para quitar el miedo, que me parece que es lo más importante, porque mucha gente dejó de ir a estudiarse y se pone en riesgo la salud. Se han suspendido estudios. La verdad que no es así. Los estudios son seguros y son importantes para cuidar la salud, para prevenir y para tratar. Está bien, yo creo que esto, hoy, no sé, ayer o algo decía, la gente no nos da tanta bola como para no hacerse los estudios porque tenga miedo por esto. Me parece que es como sobreestimar el poder de la prensa. Un día se puede uno asustar, pero digo, la verdad, la gente no es tonta, sabe que esto le ayuda a saber lo que tiene. La verdad que sí. Por eso te digo, me parece que es un tema diferente. Yo creo que, supongo que debe haber algunos que se asustaron, che, pero es peligroso, pero bueno, digo, obviamente, todo cuando se entra al cuerpo, alguna cosa puede pasar, ¿no? Sí. Pero digo, si el otro día estaba el doctor ayer, el doctor Segal, que tenía 130.000 endoscopías hechas y tenía un muerto, pero que ya venía que estaba muriéndose. Chichi, la mayoría de las malas praxis se realizan con las intervenciones estéticas y la gente por eso no deja de hacérselas No. y cada vez son más. Al revés, cada vez se hace más. Y cada vez se hacen más. Y Entonces, con médicos peores. El que vos tuviste el caso, ¿sabes? Cada vez trabaja más. Pero la gente no nos da tanta bola en eso. Doctores, muchas gracias. Gracias a vos, Dame el Chiche. precio de la red Minicosto donde podés comprar y ahorrar al mismo tiempo.